Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Muy buenas, sed todos bienvenidos. Vamos a intentar explicar el modelo atómico planetario, pero para ello debemos de recordar de dónde venimos. El año pasado estuvimos viendo el modelo atómico de John Dalton. Él proponía que toda la materia estaba formada por unas partículas muy pequeñas llamadas átomos. Dos átomos eran iguales y tenían las mismas propiedades físicas y químicas. Los átomos se podían unir para formar lo que se llamaban átomos compuestos. Pero había una particularidad muy importante que debemos recordar, y es que para Dalton los átomos no se podían descomponer en partículas más pequeñas. Sin embargo, estudios posteriores demostraron que esto no era así. Así, en el primer intento, Thomson, trabajando con los rayos catódicos, permitió encontrar las partículas responsables de los fenómenos eléctricos. Estas no eran otras que los electrones. Así él diseñó un modelo atómico, fijaros, con una esfera completamente con carga positiva, maciza, sobre la cual están incrustados los electrones. Electrones que pueden ser arrancados para producir lo que es la corriente eléctrica. Estudios posteriores de Rutherford con partículas radiactivas lo que permitieron determinar es que los átomos estaban prácticamente huecos y que había una zona central a la que él denominó núcleo que contenía casi toda la masa y la carga positiva. Él pensó que los electrones se movían alrededor de este núcleo, pero todavía no tenía muy claro su sistema. Así fue como nosotros determinamos que dentro del átomo podíamos encontrar tres partículas diferentes. Algo muy alejado ya de la idea de Dalton. Fijaros, podíamos encontrar protones, electrones y neutrones. Si miramos las masas podemos ver que tanto la masa del protón como del neutrón son muy parecidas. Y la masa del electrón es unas 1800 veces más pequeña que la masa de los protones y los neutrones. Por eso decimos que la masa de un átomo depende prácticamente de la cantidad de protones y de neutrones que tenga en el átomo. Por otro lado, la carga, fijaros que sí es muy particular. Los protones tienen carga positiva, los electrones tienen negativa, pero son iguales en valor. Así, llama la atención que un átomo va a ser neutro cuando tenga la misma cantidad de protones como de electrones. Y fijaros que los neutrones eran partículas que no tenían carga. Una vez que tenemos claro esto, nosotros podemos empezar a trabajar lo que es el modelo planetario. Para poder trabajar con el modelo planetario, me interesa trabajar también con esta animación para ir viéndolo. Nosotros vamos a intentar colocar los protones, neutrones y electrones, que son las partículas de que se constituye un átomo. Fijaros qué cosa más curiosa. Los átomos tienen un núcleo en el que se encuentran las partículas de mayor masa, tanto los protones como los neutrones. Es curioso porque fijaros, cuando yo pongo un protón en el centro, aparece el nombre. Es muy importante puesto que los protones van a determinar el nombre de los elementos. Fijaros que si añado dos protones ya tenemos otro elemento de la tabla periódica, el segundo, el helio. Mientras que si nosotros metemos un neutrón, no cambia el nombre. La partícula decisiva para establecer qué es un elemento son las cargas positivas. Fijaros que aquí vamos viendo también que hasta ahora los protones tienen carga, mientras que cuando metemos nosotros neutrones no tienen carga. Sin embargo, ahora la masa sí tiene un valor numérico de 4 y es debido a las 4 partículas que hemos metido. Fijaros que cuando incluimos un electrón, los electrones tienen carga eléctrica negativa, que la vemos aquí, pero prácticamente no modifican la masa del átomo. Así, para este átomo nosotros podemos añadir otro electrón y diremos que el átomo es neutro cuando tiene tantas cargas positivas como cargas negativas. Los electrones se van a encontrar en la corteza y se encuentran girando alrededor, aunque nosotros lo que tenemos es una fotografía de lo que estaríamos viendo. Otro de los aspectos importantes que debemos de retener es que los átomos son neutros, es decir, que en principio deben de tener el mismo número de cargas positivas que negativas. Cuando un átomo gana o pierde electrones, diremos que se comporta como un ion, pero eso lo veremos posteriormente. Y finalmente, en principio, el número de neutrones que va a tener un átomo en el núcleo es muy similar al de neutrones, pero no tiene por qué ser necesariamente igual. Y eso lo veremos posteriormente. Así tenemos ya nuestro modelo planetario. Venga, espero que os haya sido de interés. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Mucho ánimo!